Onda gente, ¿cómo están? Estamos de regreso para nuestra dosis de vitamina D del día de hoy y lo prometido es deuda. Vamos a reaccionar hoy a las versiones en solitario de Xiaoyun como de Dimash Kudaibergen con Blind Selection en este caso, que es la canción que interpreta Xiaoyun, y Give Me Your Love, que es la canción que interpreta Dimash Kudaibergen. Como sabemos, fueron invitados el día 7 de septiembre al concierto en solitario de Terry Lin, donde ya reaccionamos al trío que hicieron con la de Unforgettable Day, que fue espectacular. Ahora vamos a ver sus presentaciones en solitario en ese mismo concierto. Va a ser muy interesante. Ya saben que yo estoy enamorado de Xiaoyun, de su estilo, de su forma de vestir, de cómo se expresa, de cómo transmite y todo. Y Dimash es Dimash, es como que el number one, es el número uno, es el mejor. Y pues bueno, antes de irnos con estas reacciones, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez con la reacción a la presentación de Xiaoyun Juan en solitario con su canción Blind Selection, que podría traducirse como selección a ciegas. Mm, Vamos a ver de qué se trata. No sé qué tipo de ritmo sea, vamos a descubrirlo juntos. Y señorita Xiaoyun, por favor, haga lo suyo. Ok. Wow, hay que decirlo, es hermosa, parece muñequita de anime, parece el personaje de un anime. Tiene unos ojos muy grandes, una boquita muy chiquita, una sonrisa preciosa. Ella es hermosa y canta precioso. Mm, 宁愿幸福好几夜，他 wow. 日真珍珠一见，有人提携。宁愿音符被相见，再引 Mm, 导着我跨越爱你的世界。wow. Sí es una predominante en su estilo de cantar la voz con aire. Canta con muchísimo aire, pero al mismo tiempo sabe cómo imprimirle a esa cantidad masiva de aire que saca ternura, dulzura. Aparte que sus rasgos físicos y faciales la acompañan muy bien, porque la ves a ella y dices, es un terrón de azúcar, es muy, muy dulce la chica. Y sí, su manera de cantar, su voz tan suave, tan femenina, tan tierna, no sé, realmente parece una muñequita. Esas que quieres abrazar y tener cuidándolas todo el día. No sé, me gusta mucho cómo interpreta. Nada más que se corre un grave riesgo, porque si todas sus canciones las interpreta de la misma manera, corre el riesgo muy, muy grande de caer en la monotonía y hasta cierto punto llegar a ser aburrida. Podrías escucharla una canción, dos canciones, pero si en la tercera escuchas que te empieza a hacer lo mismo, como que dices, ya estuvo bueno, le escucho una o dos canciones y mañana escucho otra, porque tanta monotonía y tantas cosas repetidas llegan a cansar. Por eso Dimash es tan especial, porque sus canciones nunca las interpreta igual. Utiliza la mayoría de veces siempre los mismos recursos, pero de maneras diferentes. Y la voz con aire que utiliza Dimash no es una constante, es como que un elemento más a la interpretación de su canción. Y en este caso, yo las canciones que he escuchado de Xiaoyun, tanto con Dimash como con Terry Lin y como con este en solitario, predomina mucho la voz con aire. Digo, corre ese riesgo. No estoy diciendo que lo haga mal, lo sabe hacer muy bien, pero llega a ser cansado si se repite tanto en todas las canciones. No sé si les haya llegado a tocar cuando se desató el boom en las redes sociales de las chicas que cantaban con un ukulele, cantaban canciones, la que quieras, y siempre las cantaban con aire.
Por eso ese boom no duró tanto, porque llegó a ser aburrido, monótono y pesado, cansado, porque siempre ibas a escuchar lo mismo, una voz muy suave, muy tierna, pero muchísimo aire durante toda la canción. No era un recurso, era una necesidad, porque solamente así podían cantar. Y no sé, no sé. Tengo este conflicto ahorita con Xiao Yun, esperemos que en la canción lo varíe. Ya iremos desglosándola poco a poco. No sé ustedes qué opinen con respecto a eso de que llegan a ser cansadas las cantantes que solo utilizan mucho aire. Déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Pero es preciosa, se le perdona todo. 并非被想见，在引导着我跨越爱你的世界和等闲，但我无法坚决不妥协，更执，更执。Mm. 剧本变如明月，就在记忆的眼，才会格外纠结。Mhm. ¡Wow! ¡Wow! Esas miradas y esa sonrisa que tienen te derriten. A uno como hombre eso nos derrite de una mujer. Bueno, a mí en lo personal, no sé si a la mayoría, pero yo creo que sí. Una sonrisa bonita y unos ojos muy expresivos y tiernos. Yo creo que eso es lo que nos gusta a los hombres de las mujeres, que sean mujeres, no como muchos en la actualidad que quieren ser hombre. No en preferencia, sino que en su manera de ser. Quieren ser, se transforman en el hombre que ellas quisieran llegar a tener. Y la verdad, por eso los hombres no encuentran ese tipo de chicas tan atractivas, porque dejan de ser femeninas, dejan de ser mujeres y se convierten en un vato, se convierten en un bro, se convierten en algo de que pues, podría ser amigo de ella, pero hasta ahí, ¿no? Y bueno, eh, ah, las expresiones faciales y la sonrisa que tiene Xiao Yun. 才会格外纠结。Vean. ¡Wow! ¡Wow!未成为灯塔，不是未见到，确认的方法，像极限对剑，小就像我傻，高歌着沙哑，望眼睡了，雨幕对了，可会着梦吗？多艰难挣扎，自由的筹码，是不知挣扎，要突破关卡，我不害怕，不走吧，留给你吧，说痛吗？ ¡Wow! Lo que pensaba, tiene muchísima voz, muchísima voz, técnica, color, calidad, redondez, profundidad, resonancia, brillantez, como para todo desperdiciarlo en una voz con aire. Ya ahorita que dejó ir más la voz, ya que cerró las cuerdas vocales y no dejó escapar el aire y digamos que la está haciendo colocada, lo hace precioso. Digo, qué bueno, que tiene una voz con aire muy bonita, pero esperemos que ese sea nada más un recurso y no una necesidad o una constante. Ahorita que, y es que la vez que cantó con Dimash Red Moon Rules, nos vimos que se fue a tonos de soprano y tiene un poder de voz que sería muy desperdiciado si solamente su constante y su recurso más utilizado es la voz con aire, porque sería desperdiciar su talento muchísimo. En lugar de mostrar, ella podría hacer fácilmente una canción como no al estilo de Dimash, pero como Dimash utiliza sus recursos, que sabe en dónde utilizarlos y de qué manera hacerlo. Ella tiene las capacidades vocales para hacer también eso. No caer siempre en pura voz con aire y en la parte más fuerte hacer la voz colocada y después regresar al aire, sino que puede irle matizando, irle metiendo más colores de voz, utilizar más recursos.
Pero digo, es su estilo musical y se respeta, nada más estoy dando mi punto de vista, que es lo que me gustaría a mí, ¿no? A mí como escucha, digo porque a mí las que utilizan por ahí me cansan y me aburren. No sé ustedes qué opinen. Pero ya que dejó de ir la voz, ya que la colocó y la soltó, se escucha precioso. Tiene una voz muy impresionante. Me recuerda mucho a una cantante que reaccionamos en el canal que se llama, que es filipina. Se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero tiene, me recuerda mucho a la voz de ella con una voz muy poderosa, muy bonita y si la sabe utilizar bien, va a ser genial. 有你们吧，说痛吧，好着，有着的，才能永远的，立刻成长，不想再等下，等下，闭着，从是梦不是分的呀。Mm, vuelve a regresar al aire. 少了电话就让我挥洒，别抹杀。Oh, uf. ¿Ven a qué me refería con que decía que su voz estaba muy desperdiciada con puro aire? ¿Ven lo que es capaz de hacer? Ya nos los demostró en Red Moon Rules. No sé por qué encasillarse en eso, que sea puro aire. Y ahorita volvió a caer en que regresó al aire después de la voz colocada, la voz importante a remarcar como que el éxtasis de la canción, volvió a regresar al aire de una manera muy bonita. Digo, todo esto lo estoy diciendo con una canción muy bien cantada, muy bien utilizados esos recursos. Nada más estoy diciendo que esperemos que no caiga en todas sus canciones a lo mismo, que sea puro aire. Ahorita nos está demostrando con esa casi registro de silbido, su preciosa voz de cabeza, que tiene mucho potencial, tiene mucho poder. Si lo sabe utilizar, va a ser una Dimash femenina. En serio que es impresionante el talento que tiene Xiaoyun. Dimash, no sé qué estás esperando. Alguien se te va a adelantar, mijo. 别抹杀。¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese belting! Tiene mucha voz, tiene muchísima, muchísima voz. Es impresionante, me gusta mucho cómo canta, cómo expresa, cómo interpreta, cómo transmite. Y lo vuelvo a repetir, es hermosa. ¡Wow! ¡Wow! La verdad me da mucho gusto haber descubierto a Xiaoyun junto a Tang Weiwei,
junto a Gong Lina, junto a varios intérpretes que han cantado Dimash. Gracias a Dimash también por eso, porque Dimash nos ha dado la oportunidad de conocer a más personas. eh, y descubrir el talento y que realmente es talento que nosotros de este lado del charco, en la sociedad occidental, no conocemos tan fácilmente a menos de que sea por redes sociales o porque tengan un hit. Fue lo que le pasó, por ejemplo, a Psy cuando tuvo su hit de Gangnam Style. Hizo que todos volteáramos en automático a ese lado del planeta, que volteáramos a Oriente, empezáramos a descubrir lo asiático. Desde ahí empezó el boom de lo K-pop, desde ahí empezó como que a surgir. Vieron que Psy fue capaz de hacerlo, trataron de imitarlo, lo mejoraron. Y si tienes talento te mantienes, porque lo que le pasó a Psy, tuvo una canción y adiós. Y por ejemplo, agrupaciones como BTS, como Blackpink, como una que otra más de K-pop que tienen mucha influencia de, de lo oriental, pues se han mantenido porque tienen talento, cantan muy bien. Ya gusto personal de cada quien si te gusta o no, pero hay que reconocer que tienen talento y cantan bien. Y aquí nuestra adorada y llamada y futura señora del ático, Xiao Yun, es impresionante, tiene muchísimo talento. Esperemos que lo sepa ocupar bien, porque si cae en puro aire va a llegar a hacer sus canciones monótonas, pero tiene demasiada voz como para desperdiciarlo nada más en eso. Vamos a rezarlo para escuchar otra vez el final. Mm. Wow, qué manera de terminarla con esa cara de seriedad, pero a la vez muy dulce, y termina siendo un terrón de azúcar otra vez cuando dice "She", y ya se despide. Wow, canta impresionante, canta muy muy bien. Shoyun, te adoro, ahí me caso, y la verdad es increíble. Me encantó. ¿A ustedes qué les pareció esta presentación de Xiao Yun? Es impresionante, la verdad es impresionante. Haciendo un poquito a un lado a Dimash, hay que reconocer el talento de esta chica, hay que reconocer el talento de Tang Weiwei, hay que reconocer el talento de Gong Lin, hay que reconocer el talento de Tia Rey, hay que reconocer el talento de todos los que han participado con Dimash, porque por algo han participado con Dimash. No cualquiera tiene eh, ese honor y esas capacidades vocales y expresivas de poder cantar con Dimash y hacerlo bien y que realmente te guste. Y pues bueno, hasta aquí dejamos esta reacción de Xiao Yuhuan y nos vamos a ir de una vez. Lo iba a hacer en dos videos, pero vamos a hacerlo en uno solo. Nos vamos a ligar de una vez con la reacción a Give Me Your Love de Dimash, donde sabemos que va a ser pura energía, pura diversión, puro transmitir, pura pasión, mucho baile. Y es una canción muy rítmica y nos va a levantar el ánimo después de este momento de tarro de miel de Xiao Yun con su canción de Blind Selection, Selecciones Ciegas, que fue impresionante, me gusta mucho. Se va a mi playlist personal, la voy a escuchar todos los días, como no, y voy a tratar de escuchar más canciones de Xiao Yun porque me encanta su estilo. Me encanta cómo canta y voy a averiguar si todo lo hace airoso y después lo cambia o si tiene algunas canciones diferentes. Eso es lo que me interesa conocer de ella, que no sea lo mismo y que no se haga monótono. Bueno, pues vámonos de una vez con Give Me Your Love del señor Kudai Bergen. Pues bueno, ya estamos aquí en el video del señor Kudai Bergen en el concierto del 7 de septiembre, invitado de honor en la presentación de Terry Lin en solitario, Papa Lin, que es otro intérprete que me encanta también como canta muy bonito, canta muy al estilo de Mash. Y pues bueno, señor Kudai Bergen, por favor, haga lo suyo. Luego la gente la reconoció y empezó a gritar. Una pregunta todos los días. Esto es con todo respeto, obviamente, ¿verdad? No es ninguna crítica, sino nada más bien es como que una observación. ¿No sienten como que Dimash
después del video de When I Got You, se quedó muy, no estancado, sino como que le gustó mucho o se influenció mucho su diseñador, su modisto, su modista, en el look un tanto gótico vampiresco, porque últimamente Dimash ha sacado eso, como que un look muy When I Got You, no obviamente con mucho brillantina y con mucho adorno y muy al estilo barroco, ¿no? Pero sí se quedó como que en tonos negros, con algunos brillos, como que se quedó muy influenciado por ese estilo. No sé, es lo que siento yo. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Que aparte es un estilo que le queda muy bien. Algo que quiero resaltar, los coristas muy bien, ¿eh? Están llegando a los tonos, se escuchan como si fueran Razul, Sarina y Diana. No sé si sean ellos, no creo, quién sabe, o sea, nunca podemos decir que no, porque a lo mejor también son coristas de Terlin, o hayan viajado con Image para esta presentación, no sé, se escuchan muy bien. Escuchen con atención a los coros y se escuchen muy bien. ¡Wow! De hecho se escuchan como en la etapa cuando estaba Jordan con ellos. Se llega a escuchar una voz ahí aguda nasal, que es muy al estilo Jordan. No sé si capten lo que quiero decir, o ya estoy delirando porque estoy viejito y senil. No sé. Es impresionante, me gusta mucho cómo escuchan los coros y sobre todo ya musicalmente hablando, me gusta mucho este tipo de canciones de Dimash porque utiliza mucho los recursos funkies, tanto en la guitarra como en el bajo. Tienen ese, como que la guitarra tiene ese rasgueo muy funky de palm muting, haciéndola opaca, pero a la vez soldando las cuerdas para que brille. No sé, se escucha muy bien. Y el bajo con un ritmo muy pegadizo, muy pegajoso, muy música disco. Yo creo que esto es lo que hace de las canciones rítmicas de Dimash que se escuchen tan bailables, porque utilizan ese recurso muy funky, muy de los 70s, muy de música disco. Me gusta mucho, me gusta mucho. Wow. ¿Cómo le encanta hacer ese paso de baile a Dimash? Sacando el lado sexy, quitándose la chaqueta de un lado. Ok. Digo, es la canción de Animash y puede hacer lo que quiera y cantarla como quiera, las estrofas como quiera, ¿no? Pero ahí, comparado con lo que decía en la pantalla, le cambió la letra. Ahí decía que quiero sentir tu cuerpo, baby. Y él dijo tus labios, repitió la frase pasada, de la estrofa pasada. Digo, es su canción, puede hacer lo que quiera, nada más es una observación. Cállate los ojos, Atico.
Ese solo de guitarra. Uh, ¿Quién necesita zapatos? ¿Quién necesita zapatos? Me los quito porque me estorban y me pongo a sacar los pasos prohibidos. ¿Cómo no? ¡Wow! Esa energía y esa chispa natural y ese dominio del escenario que tiene Dimash es impresionante, ¿no? Cualquiera. Les apuesto que ni Terry Lin, que tiene más años de experiencia que Dimash sobre los escenarios, tiene tal dominio, tal entrega y tal soltura, sobre todo soltura y confianza que tiene Dimash. Digo, de que Terry Lin pueda llegar y quitarse los zapatos, lo puede hacer. De eso a que lo haga, no creo que sea su estilo. Y no creo que se sienta en la confianza de hacerlo. Y Dimash dijo, a mí quien necesita zapatos me estorban, adiós, y me pongo a bailar, ¿cómo no? Adiós zapatos. Y la gente lo reconoce, y la gente se emociona. Va, déjala ir, Dimash, suéltala. Ok, ok. Es lo que les digo, Dimash es una bomba de energía sobre el escenario. Dijo, el micrófono también me estorba, quien necesita micrófono lo dejo en el suelo, me pongo a bailar y entrego todo por el concierto de mi amigo, de mi hermano, de mi papá, Papá Lin. Wow, impresionante, ¿eh? Nadie como él. Sacando sus pasos de influencia Michael Jackson. Muy Michael Jackson. Oigan ese bajo. Tum, turum, tum, tum, tum. Muy funky todo. Wow. Ahí está dando las gracias. Adiós. Y pues bueno, hasta aquí llega la reacción a Gimme Your Love, presentación en solitario, en la invitación que le hizo Terry Lin a Dimash en su concierto del día 7 de septiembre. Impresionante, me gustó mucho. Me gustó mucho también Blind Selection de Seo Jung Hwan. Eh, Impresionante los dos en solitario, pero suenan todavía mejor en dueto. Y suenan todavía mejor en trío, junto con Terry Lin, con la Unforgettable Day. Reaccionamos a las tres partes. Impresionantes, me gustaron las tres por igual. Bueno, no por igual, me gustó más la de Unforgettable Day porque participan los tres, se relacionan los tres y nos demuestran tres cosas diferentes. Pero las reacciones en solitario, tanto de Dimash como de Xiaoyun, impresionantes, impecables. Me quedo con las dos cualquier día de la semana. Como no, con todo gusto. La verdad me gustó muchísimo. Gracias a todos los que me dejaron enlaces para estos, tanto aquí en YouTube como en Instagram, porque en Instagram también me dejan los enlaces. También ahí tú puedes hacerlo. Si me sigues en Instagram me puedes mandar mensaje privado y mandarme el enlace o qué canción quieres que reaccionemos, ya sea de Dimash o de cualquier otro artista, no hay ningún problema. Y me gusta mucho, es impresionante. Espero que también a ustedes les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo reacciones a Dimash y todo lo que le rodea todos los días de lunes a viernes. Y pues quiero aprovechar para invitarlos a que me sigan en Instagram. Ahí en Instagram estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan para que sepan a qué vamos a reaccionar. También en Instagram les estoy avisando si YouTube bloquea algo por derechos de autor, lo subo a la plataforma de Patreon. Aprovecho para comentarles que se unan a la comunidad Ratico en Patreon. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada.
Los videos los pueden ver completamente gratis. Todos los que me bloquea YouTube los subo allá y les aviso por Instagram. Los enlaces para que me sigan en Instagram y se unan a Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video. Ustedes les dan clic al link y los manda a las dos plataformas. En Patreon, si ustedes gustan de manera opcional, lo remarco, opcional, si quieres apoyar al canal, tienes dos maneras de hacerlo. Una es con el botón de supergracias que te aparece aquí abajo. A un lado del like y compartir te aparece un botón con forma de corazón que dice gracias. Si no te aparece ahí, busca más a la derechita donde tiene unos 3 puntitos, dale un clic ahí, a lo mejor ahí te aparece en esa listita. Ahí puedes tú seleccionar la cantidad con la que quieres apoyar al canal y escribirme algo, y obviamente eso me aparece a mí de un color diferente para que yo lo note de inmediato, y si me pides alguna reacción la hacemos inmediatamente, sale al otro día de que me la pides. Y si no, pues también puedes apoyar el canal ahí en Patreon, suscribirte por $5 al mes, pero es totalmente opcional. No es necesario que te suscribas para que veas los videos en Patreon, están totalmente gratis los videos. Lo de la suscripción en Patreon es si quieres tú apoyar ya de manera opcional al canal, ¿no? Pues bueno, dicho todo esto, me encantó. Me voy a casar con Dimash y me voy a casar con Xiaoyun y me va a ser Dimash 3 hijos, cómo no. Pues bueno, la verdad espero que este video les haya gustado. Si así, reviéntenlo a likes por favor y compártanlo para que la comunidad de Lático siga creciendo. Cada día somos más. Um, Muchas gracias siempre a todos los que me dejan enlaces y comentarios bonitos y no tan bonitos. También se agradecen porque me gusta que hagan sugerencias al canal. Digo todo con respeto, ¿no? Y pues bueno, lo único que me queda por decirles es: yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.